Bien, en ninguna parte del mundo, y nosotros no somos una excepción, los medios de comunicación pueden ser químicamente puros, es decir, como se define el periodismo, ¿verdad? Ni somos imparciales, ni somos objetivos. Y lo que está primando es la posverdad, que dice Machi, que de dónde sale. Eso es la mentira, Machi. Bueno, la posverdad es la mentira. Bueno, pero lo que viene después de la verdad no es más que la mentira. Pero no hay que cambiar el nombre. El tema, todo se le debe cambiar el nombre, porque Machi, estamos en la época de cambiar los nombres. No, Machi. Ya tú y yo no somos viejos, sino envejecientes. Machi, es que cuando se sustituye la verdad por la versión más creíble, que no necesariamente ya es las verdad. Mujeres de la vida alegre son profesionales de sexo servidoras. Sí, sí. Bueno, pero el cuento es el siguiente. Los medios estamos definitivamente metidos en la misma lambada que están todos los partidos políticos. Ustedes ven todos los días el New York Times, el Washington Post en Estados Unidos. Hoy mismo aparece una información de un hombre que hace 2 meses era lapidado por todos los medios, aparecen hasta piropeándolo. El muchacho ese de Corea del Norte, que amenazó con bombardear a Estados Unidos. Y que le decía a Trump, yo lo tengo más grande, sí, el misil. El misil que usted. El asunto es que nosotros no somos una excepción. Y personalmente, que es el comentario que quiero hacer, me ha costado mucho trabajo defender ciertas causas, así como hay causas que me son muy fáciles. Pero defender a Danilo a mí me resulta fácil, es cómodo para él y para mí. Pero hay algunas situaciones que he pasado y estoy pasando que me resultan difíciles. Por ejemplo, defender el régimen de Fidel Castro me dio mucho trabajo, porque, caramba, 50 años no había cubanos que sirvieran para dirigir Cuba, pero sacó la cabeza por nosotros cuando tenía que sacarla. El caso de Hugo Chávez, siempre defendimos el gobierno de Chávez. Y ahora hay un gobierno que me está resultando muy difícil defenderlo, que es el de Maduro. Él mismo se encarga de que a mí me da trabajo. Yo creo que a Manuel Martínez y a Luis de León le puede resultar mucho más fácil defender a Maduro que a mí. Pero yo sigo creyendo en que es una posición que usted tiene que respetar. Bienvenido Manuel Martínez y Luis de León. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenos días, doctor Jacín, nuestro querido amigo Machi, Carlos Junior y a todo su público. Nosotros estamos acá para hablar de la victoria anunciada del presidente Nicolás Maduro en estas elecciones de este 20 de mayo. Y en esa dirección nosotros los acontecimientos que se están dando en Venezuela por la expresión de la verdad científica, de realidad, demuestran claramente que es todo un pueblo el que viene apoyando al presidente Nicolás Maduro. Bueno, en Venezuela van más de 20 procesos electorales, o sea que la gobernabilidad es legitimada por las masas populares. Bueno, como ocurrió ayer en un mitin multitudinario de masa donde le habló a todo el país y al mundo el presidente Nicolás Maduro. Si usted permite, nosotros podríamos ver ahí una expresión de esa gran verdad y de esa gran victoria que se dará el 20 de este mes de mayo. Iba a decirle, apure, tenemos que hacerlo, es por la patria. El domingo 20 de mayo se decide el destino de Venezuela para los próximos 30 años. Todo lo que hagamos en estos días, todo lo que hagamos el domingo 20 de mayo, va a determinar si Venezuela continúa siendo una patria libre, independiente y en paz, o Venezuela
cae en las garras de los gringos y se convierte en una colonia gringa. Si no sales a votar, después no te quejes de que la patria caiga en las garras del imperio, de la oligarquía, y venga un tiempo de oscuridad y de esclavismo. ¿Patria o colonia? Patria, decimos. ¿Libertad o esclavitud? Libertad, decimos. ¿Igualdad o dominio? Igualdad. Patria, libertad e igualdad. Esos son los que vamos a la búsqueda del 20 de mayo. Hay en el mundo, tenemos periodistas internacionales aquí presentes. Quiero saludar a todos los periodistas que están cubriendo la campaña electoral de Venezuela. Pido que se diga la verdad de Venezuela. Un periodista internacional me preguntaba, ¿cómo es posible que después de 5 años de guerra, cómo es posible después de todo lo que yo veo en Venezuela, me decía el periodista, usted todavía tenga pueblo que lo apoye en la calle, me decía? ¿Cómo es eso? Él no podía entenderlo. ¿Cómo hay un pueblo leal? ¿Cómo hay un pueblo consciente? Y yo le dije, mister, escúcheme bien, mister Journal, aquí hay un pueblo en la calle, porque el chavismo, que es el bolivaranismo del siglo XXI, es mucho más que un marketing. El chavismo, que es el bolivaranismo del siglo XXI, es mucho más que un partido político. El chavismo es mucho más que una campaña electoral. El chavismo somos una gran familia bolivariana de un pueblo unido en cualquier circunstancia. Nosotros somos más que un presidente y un pueblo. Somos familia. Nos apoyamos y nos queremos como familia. Somos hermanos y hermanas. Y yo veo a los niños y a las niñas de Venezuela, los veo como hijos, como hijas. Siento un gran amor por los niños y niñas de Venezuela. Y es por eso que el mundo no puede entender por qué la revolución bolivariana, que ha ganado 22 elecciones en 19 años, estamos listos para ganar la elección número 22 con 10 millones de votos. Y es lo que el mundo tiene que entender, es lo que tenemos que hacerle entender al mundo, que el chavismo es mayoría en Venezuela y a Venezuela se respeta con la victoria del 20 de mayo. Tenemos que hacer respetar a nuestra patria. Luis, adelante. ¿Cuántas elecciones tiene Venezuela? 22. Bueno, 22 elecciones, 23 con esta del próximo 20 de mayo. En cada una de ellas... Entonces no pueden hablar de democracia. Ahí hay democracia. Ahí hay auténtica, real, concreta democracia. Participando el pueblo. Chávez se legitimó. ¿Cómo? Con el pueblo. Ahora, lo de facto, lo que promueven derrocamiento de gobierno, lo que promueven acciones de elecciones farsantes, son ellos los que plantean lo que hablan de democracia. Pero ¿por qué, si la oposición critica tanto las elecciones, ellos participan? Bueno, lo que pasa es que en las reglas del juego, en un proceso
No, porque si tú no crees en una cosa, no juegues ese juego. Sin embargo, ellos participan. ¿Por qué? Bueno, es Porque que... saben que no son mayoría. Pero claro, y porque entienden que frente a lo poco de pueblo que le queda, se margina cada día más. Y contestándole al periodista ese lo que dice Maduro, ¿por qué todavía con tantos años de errores él tiene tanta gente? Bueno, es que la gran mayoría de Venezuela han sido los que han sido beneficiados por los gobiernos del presidente Chávez y del presidente Nicolás Maduro. Son esas masas populares y redentas de los barrios, de los cerros de Caracas, de las comunidades del interior del país, los que se benefician. En consecuencia, ellos no van a afilar cuchillos contra su garganta, no van a beneficiar a aquellos que dirigieron durante mucho tiempo aquellos partidos políticos a Venezuela, y sin embargo estos pueblos estaban excluidos de las posibilidades de los grandes servicios y de la gobernabilidad que necesita el pueblo. Es todo un bloqueo económico que se da en la dirección de impedir la gobernabilidad en favor del pueblo de Venezuela. Y ese bloqueo económico es el que se expresa, que podemos ver acá, con algunas migraciones que vienen desde Venezuela y van hacia otros países de Latinoamérica. Pero lo importante es que el pueblo de Venezuela está consciente de esa realidad y reacciona como tal. Por eso ustedes ven que a varios días de las elecciones, todo un pueblo multitudinario. Hay que preguntarse, tantísima gente podrá estar equivocada. No, lo que están equivocados es el grupito que quieren cambiar la historia. Y ese es un mensaje para toda Latinoamérica y el Caribe. Lo que está ocurriendo en la región, lo que quieren es derrumbar gobiernos democráticos para generar improvisaciones. Y los pueblos en estos tiempos quieren que se les gobierne bien. Bien. En esa ola se inscribe, creo, lo que está pasando en Nicaragua. Va en la misma dirección. Lo que golpe blando de América Latina, sí. Hay que acabar con los regímenes que no responden a los intereses de los Estados Unidos, y el canal que está en proceso de construcción en Nicaragua con China realmente afecta a los intereses de los Estados Unidos, sí, porque el libre juego de las ideas es como Manuel, la libertad de empresa. Pero los nicaragüenses tienen derecho a hacer un canal. Yo me pregunto, y quizás tú y Luis nos pueden contestar, ¿hay definitivamente una voluntad de que esos gobiernos no continúen en América Latina? Porque ya eran muchos. Ahora, ¿hasta dónde le estamos dando motivo a Estados Unidos para que socaven esos regímenes? ¿Hasta dónde? A veces yo hablo con el doctor y hablamos de Lula, hablamos de la diferencia entre Lula y el del Uruguay. Luis Mujica. Exacto. ¿Realmente le estamos dando motivo y hemos fallado en algo? Mira, Luis Mujica gobernó un país muy pequeño que es Uruguay. No se puede comparar con Brasil. Brasil, por ejemplo, tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, la mayor reserva de agua potable en el mundo, inmensas riquezas en petróleo, tiene bosques, es dueño de parte de la riqueza de la humanidad y de la estabilidad ecológica. O sea, lo que haga Mujica puede verse un poco como romántico y poético. Lo que hace Lula se convierte en la sexta potencia económica mundial y pasa a ser parte del BRIC, de un banco internacional que se construye para prácticamente competir con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Eso no tiene nada de poesía, eso es competencia con la política del país más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos, mientras que Brasil se alía nada más y nada menos que con China y con Rusia y con la India. Ese es un bloque que los Estados Unidos no puede permitir. Si Mujica hubiera estado ahí, no era la misma guerra que le iban a hacer a Mujica. A Mujica no le han hecho ninguna guerra porque no incide. Mujica es una novela muy bonita. ¿Hasta dónde llega el bloqueo que le tienen a Venezuela? Bueno, ustedes... ¿Hasta dónde es ficción y hasta dónde es realidad? Ustedes han visto a lo largo de 60 años cómo ha incidido el bloqueo que se le ha hecho a Cuba, por ejemplo. Han tratado de derrotarla con todo tipo de guerra bacteriológica, química y bloqueo económico y de todas formas.
Un bloqueo económico incide en las medicinas. Usted no puede comprar medicina. Le prohíben a las empresas que elaboran medicamentos que le venda a usted. Y si usted le vende, le ponen una multa, lo llevan a los tribunales, le ponen, pero no una multa pequeña. Y si usted construye autobuses o construye aviones, no le puede vender a ese país. Mira, los años no se sustituyen. Bien. Estados Unidos con Cuba hizo lo que hizo con nosotros en la Revolución de Abril. Cuando circunscribes, limitas un movimiento, una revolución o un país a un territorio, en vez de perjudicarlo, lo ayudas. Estados Unidos desembarcó aquí equipos militares y tropas que nosotros hoy viendo documentales es que nos damos cuenta que estaban en este país, porque no lo percibimos en el 65. Sin embargo, ellos dijeron, zona constitucionalista, no la podemos atacar porque son constitucionalistas. Y usaron un lema que era imposible de derrotar. A Cuba la bloquearon, pero le permitieron vivir dentro de estos territorios, cosa que no está ocurriendo con Venezuela. Es por todas partes que le están dando a Venezuela. Usted sabe que los tiempos cambian y el mecanismo de este bloqueo económico, bloqueo que se expresa en la realidad que todos sabemos, es el resultado de el criterio que ellos tienen de impedir una gobernabilidad que va hacia las grandes mayorías, hacia las masas populares. Todo lo que vemos, el profesor Juan Bosch explica en su libro Pentagonismo, Sustituto del Imperialismo, la forma de comportarse de los imperios, tratando de, todo es economía y hacen una economía de guerra para propiciar. Luis, pero yo le voy a decir algo más directo al panel. ¿Acaso los Estados Unidos le permitió triunfar a Vietnam? ¿Acaso los Estados Unidos permitió que la invasión de Bahía de Cochino perdiera? O sea, Estados Unidos, como el Imperio Romano, tampoco le permitió al cristianismo que triunfara. Hay fuerzas que todo uno la puede controlar y hay revoluciones y hay pueblos y hay países. ¿Acaso España y Europa le permitió a Bolívar y América que se liberara? No, hay lucha, Luis, y hay triunfos. De esa manera, Mahatma Gandhi liberó a la India. Sí, pero Luis... Entonces, en Venezuela hay una lucha y hay un pueblo que aquí no estamos acostumbrados a ver enfrentarse con los Estados Unidos porque nos creemos como que son tan aplastantes que es imposible. Y la clave de todo esto es que sí es posible derrotar a los Estados Unidos cuando tú tienes la verdad, la razón, la justicia y el pueblo que la comprende y crea una conciencia. Sí, pero eso no va a ocurrir, Luis. Bosch nos define y nos explica todo, en sus libros está todo. Lo único que no pudo fue lograr por sí solo el poder. Tuvo que Balaguer llevarlo a ustedes al poder. Lo llevaron y lo pusieron. Ahora, el tema es que yo veo a Maduro y me da la impresión de que él está viviendo de los ahorros que le dio el éxito de Chávez. Es decir, todavía el chavismo es que está gobernando. Yo pregunto, ¿todavía hay reservas para que haya tantos años como él señala con Chávez? 10 millones de votos te van a dar esa respuesta. ¿Cuánto? 10 millones. Las elecciones pasadas del Consejo Electoral, que se acaba de reunir, las últimas elecciones importantes antes de las de gobernadores, Consejo Nacional, la Constituyente, se hizo todo lo posible para que la gente, en una campaña de terrorismo, para que la gente no saliera a votar. Y la gente salió a votar de los montes, a pie, cruzando los ríos y en contra de las balas del enemigo y en contra de un trabajo hecho desde Colombia. Y acuérdense que son 9 bases militares que hay en Colombia para amenazar y destruir a Venezuela. O sea, nosotros no podemos hablar de Venezuela como que es un gobierno que Maduro es malo, cuando desde los Estados Unidos hay una guerra declarada que no la dice Manuel Martínez ni Luis de León. O sea, la dice su presidente. Y la dijo Obama y lo declaran como peligro estratégico de los Estados Unidos. Él pide que se diga la verdad. La verdad es que Venezuela está mejor, Luis. Bueno, todo es relativo. Venezuela está enfrentando un bloqueo económico terrible, ¿no? Sin embargo, la pregunta que hay que hacer es una pregunta de tesis de investigación.
con todo el sufrimiento que han sometido a ese pueblo, con todo el bloqueo, la medicina, los alimentos, etcétera, etcétera. Y ese pueblo está con fe militante, apoyando la revolución bolivariana, chavista o madurista, como ustedes quieran llamarla. Eso nos dice a nosotros que algo pasa, y lo que pasa son los resultados de que esas masas en los gobiernos del presidente Chávez y Maduro han sido el centro de atención, se han beneficiado, han crecido grandes servicios, alimentación, y son las viviendas, más de 100.000 viviendas, cuando han un entregado gobierno, a los pobres. Cuando un Pero gobierno, además hay que decir, doctor, que toda esta información que viene acá viene por las grandes agencias manejadas y manipuladas, pero cuando usted ve una manifestación como la que usted observó ahora, que ocurrió ayer, o cuando usted va a Venezuela, como me dicen alguna gente que disienten aquí en el país con Venezuela, dicen, pero los pobres, la grande mayoría sí están con él. Mira, Julio, ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes quieren derrumbar al gobierno? 36.000 billones de bolívares, el 72% del presupuesto nacional dedicado a programas sociales. Eso tiene un efecto en la población. 2 millones de apartamentos amueblados entregados a la población, millones de viviendas reparadas, mientras que en España se está sacando a la gente, a los viejitos de sus apartamentos, tirándolo a la calle. Son dos políticas diferentes. El modelo venezolano tuvo un auge durante Chávez tan alto que empezó a ser tomado como un modelo a seguir en Europa. No estoy hablando de América Latina. Y ustedes son gente muy informado y muy actualizado. En Europa empieza a hablarse de cómo tomar en cuenta el modelo venezolano. Eso no tiene nada que ver con lo que esté haciendo Maduro. La única forma que tienen los Estados Unidos de parar el progreso en Venezuela es a través de una invasión militar. Y por eso necesitan crear condiciones, por eso necesitan justificaciones falsas para poder lograr detener este proceso, porque es un mal ejemplo para la decadencia de un sistema que ya no da más, mientras que en Estados Unidos hay 52 millones de desamparados, en California está durmiendo la gente en la calle. ¿Y se atreve Estados Unidos a iniciar una acción militar contra Venezuela en este siglo? Estados Unidos ha demostrado a lo largo de la historia que se atreve mucho más que eso. Por eso tiró 2 bombas atómicas a Japón, y le puede decir cualquier cosa. No, y hay que decirle que lo ha intentado, Pero tiene también Estados Unidos que medir las consecuencias de sus pasos, porque Venezuela no está sola y no está aislada. Entonces las bases de Estados Unidos en Colombia no fue ni para el narco ni para la FARC, sino para Venezuela. Mira, en parte fue para el narco porque el país mayor productor de droga en el mundo tiene que garantizarse que esa droga llegue a Estados Unidos, que es el mayor consumidor de droga en el mundo. Por algo, cuando los Estados Unidos invaden Afganistán, los talibanes, con su ley religiosa, radicales extremistas, habían erradicado el opio al 1% prácticamente. Y entonces había que invadir militarmente Afganistán para que ese 70-80% de heroína volviera a llegar a Europa y al resto del mundo. Y en vez de mejorar la situación, lo que hace es que explota el auge de la heroína, de la amapola en Afganistán, con una invasión militar norteamericana. Todo el tiempo los militares norteamericanos han dado el ejemplo en Vietnam, que son garantía del tráfico y consumo de droga. Y recuerden que el Irán contra gay fue nada más y nada menos que la venta de droga para comprar armas, para convertir los contras de Nicaragua. ¿Hasta dónde transportaban la droga? En los aviones militares. ¿Cuándo son las elecciones? Bueno, doctor, las elecciones son el 20 de mayo. Domingo, 20 de mayo. A mí personalmente me sorprendió ese meeting de, si ustedes quieren añadir algo, porque vamos a cerrar, perdóname Luis, sí, vamos a cerrar el programa otra vez con las palabras de Maduro. Bueno, yo quiero agregar algo, pero algo local. Como miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y coordinador general de la Fuerza Bochista del PLD. Nosotros, en el marco de la situación de nuestro partido, estamos invitando a una conferencia nacional de dirigentes. Para eso tenemos un encuentro nacional el martes 29 de este mes de mayo, mes de las flores, mes de las madres, en la dirección de
propiciar el fortalecimiento de la unidad y propiciar un acuerdo de diálogo, de concertación, de consenso entre los dos liderazgos fundamentales de nuestro país, el presidente Danilo Medina, presidente constitucional, el presidente de nuestro Partido de la Liberación Dominicana y expresidente Leonel Fernández. Luis, ahora vamos a escuchar quiero decirte para concluir número 2, que es el documento que tiene que ver con la declaración que ofrece para concluir, Lucerna, para presidenta concluir, de la Junta Central Electoral de este que país. el voto en Venezuela no es obligatorio, es voluntario, es libre y no es obligatorio. O sea que si el pueblo venezolano entiende que no debe votar, simplemente no vota. Pero si el pueblo entiende que quiere ir a votar, no lo va a parar nadie. Bueno, ¿cuántos votantes están inscritos? 19, 20 millones de votantes. ¿Quieren esta conversación? Adelante.